Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Ingenieras e ingenieros en formación. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión nos apoyaremos de una hoja de cálculo en Excel para realizar la representación gráfica de un sistema de energía eléctrica trifásico. Anteriormente en el canal ya habíamos hablado sobre fuentes de voltaje. Si no tuviste oportunidad de verlo, te comparto la liga por aquí y te invito a que pases a verlo. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa forma podamos llegar a más personas. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Ahora, en este momento hemos estado haciendo referencia a algunos descriptores de señales de corriente alterna. Por un lado tenemos la amplitud, que la amplitud de una señal de voltaje pues va a estar expresada simplemente en voltios. Por otro lado, hemos estado haciendo referencia a otra magnitud que es, por ejemplo, primero el periodo y después la frecuencia. La frecuencia habíamos mencionado que tiene unidades de Hertz. El periodo tiene unidades de segundos. En el caso de México, las señales de voltaje de corriente alterna tienen una magnitud de 60 Hz. Y dado que el periodo y la frecuencia tienen una relación recíproca, es decir, el periodo es el recíproco de la frecuencia y la frecuencia es el recíproco de la señal, el periodo va a ser igual a 1 dividido entre el valor de la frecuencia. Este valor expresado en segundos es el tiempo que tarda una forma de onda en nuestras tomas de corriente eléctrica en pasar ese periodo. Esto está expresado en segundos. Aquí tenemos 1, 2, 3, son 16.67 milisegundos los que requiere de tiempo la forma de onda que llega a nuestras casas para pasar de un ciclo de voltaje positivo a uno negativo y volver a empezar nuevamente ese ciclo. En estas señales de corriente alterna hay un descriptor adicional que utilizamos que se conoce como valor eficaz efectivo o RMS. Ese valor RMS es una magnitud que nos representa en realidad cuál es el voltaje que está desarrollando un trabajo en nuestro circuito, en nuestra carga o en nuestra instalación eléctrica. Es el valor efectivo que va a estar desarrollando un trabajo como tal y por lo mismo es el valor que nos interesaría considerar para analizar cuál es el consumo energético que estamos teniendo en una carga. Este valor eficaz se le conoce como RMS por lo siguiente. RMS es la abreviación en inglés de root mean square, en donde de la señal periódica que nosotros estamos analizando, si nosotros esa señal periódica la elevamos al cuadrado y ese valor cuadrático después le sacamos el promedio y posteriormente le sacamos la raíz, lo que obtendremos es precisamente ese valor eficaz o efectivo. Ese valor eficaz es el que nosotros vamos a medir de manera directa de nuestros equipos de medición. En nuestros equipos de medición, por ejemplo, un multímetro, en un multímetro, si nosotros medimos el voltaje de corriente alterna, lo que nos va a devolver el instrumento en el display no va a ser la amplitud de la señal que nosotros estamos midiendo en corriente alterna, sino va a ser precisamente ese valor eficaz que está desarrollando un trabajo en nuestra carga o en nuestro circuito eléctrico. Mientras que en el caso de una magnitud de corriente directa, si medimos el voltaje de corriente directa con un multímetro, lo que vamos a obtener en el display va a ser el valor promedio de la señal de voltaje que nosotros estamos analizando. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo medimos de la misma manera ambas señales de voltaje? Porque si sacamos el promedio de la señal sinusoidal
como la mitad del tiempo toma valores positivos y la otra mitad del tiempo toma valores negativos, pues el promedio de esa señal sinusoidal tendrá un valor de 0 o que rondará el 0 dependiendo de qué tan asimétrica o qué tan desplazada se encuentre la forma de onda que realmente estamos midiendo nosotros. Entonces, por eso aquí en este caso tenemos que hacer distinción entre mediciones de corriente directa y de corriente alterna. Las mediciones de corriente directa, llámese voltaje, corriente o potencia, lo que vamos a obtener como resultado va a ser el promedio de ese parámetro o de ese descriptor eléctrico que estamos tratando de cuantificar. Repito, podría ser potencia, corriente o voltaje. Pero si hacemos este mismo análisis ahora en circuitos de corriente alterna, necesitamos trabajar con este descriptor que va a ser precisamente el valor eficaz, efectivo o RMS. Estos términos son sinónimos, hacen referencia exactamente a lo mismo. Y este valor eficaz, efectivo o RMS es el valor real que está desarrollando un trabajo en nuestra carga eléctrica. Entonces, el voltaje que recibimos nosotros en nuestras casas es un voltaje que proviene de una sola fase. Ese voltaje que proviene de una sola fase tiene una magnitud eficaz, efectiva o RMS de 120 volts, más o menos. Varía de 110 a 127 volts, dependiendo de las condiciones de nuestra instalación. Y aquí vamos a poner la leyenda volts de corriente alterna. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a este concepto de valor eficaz, en donde al hacer referencia al valor efectivo, pues estamos indicando que estamos midiendo una señal de corriente alterna. ¿De acuerdo? Ahora, este voltaje que tenemos aquí no va a ser como tal la amplitud máxima que tengamos en nuestro circuito. Esa amplitud máxima que nosotros observaremos en la toma de corriente guarda una relación de raíz de 2 respecto al valor eficaz y va a ser raíz de 2 veces más grande que este valor eficaz, efectivo o RMS. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de nuestras instalaciones eléctricas en México, en nuestras casas, si recibimos una sola fase de voltaje de corriente alterna, la amplitud o el valor máximo que vamos a observar en esas tomas de corriente va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el valor efectivo, eficaz o RMS que nosotros hayamos medido. Entonces, en nuestras casas ese valor máximo que observamos, dependiendo de la medición que tengamos, va a rondar más o menos los 169.7 volts y va a variar dependiendo de lo que estemos midiendo en este valor eficaz. Como les comentaba, podríamos tener mediciones del orden de 110 y obviamente va a bajar esta amplitud, o podríamos tener, en el mejor de los casos, 127 volts de corriente alterna y llegar a esta amplitud que nosotros estamos observando. Para este ejercicio dejemos un valor eficaz de 120 volts de corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de una medición que nosotros realicemos con un instrumento como este, un multímetro, ya sea con amperímetro de gancho o sin amperímetro de gancho, ahorita lo que estamos midiendo es un voltaje de corriente alterna. Entonces, con ese valor eficaz que nosotros saquemos de nuestro equipo de medición, podemos obtener cuál es el valor máximo que se registrará en nuestra forma de onda, en nuestra señal de corriente alterna. Miren, matemáticamente, este valor eficaz que nosotros acabamos de cuantificar ahorita corresponde a la magnitud precisamente del módulo de estos fasores que nosotros tenemos aquí, es decir, la distancia de este punto hasta este punto. Ese sería el valor eficaz, efectivo o RMS, mientras que el valor máximo que registre esta forma de onda, esa sería la amplitud. Como podemos observar, aquí tenemos 3 ecuaciones que nos describen estas formas de onda. Una ecuación para el voltaje 1 o de la fase 1, una ecuación para el voltaje 2 o la fase 2 y otra ecuación para el voltaje 3 o de la fase 3. Observamos que tienen un voltaje. Este voltaje que aparece aquí, VO, corresponde a la amplitud precisamente, lo que acabamos de calcular ahorita. La función seno, tenemos por un lado la frecuencia angular por el tiempo menos, más
o menos el ángulo de fase que tenemos aquí. 2pi sobre 3 es este ángulo de 180, de 120 grados que estábamos mencionando hace un momento. 2pi son 360 grados, 2pi radianes son 360 grados, y lo dividimos entre 3. Esta magnitud de 2pi radianes entre 3 son los 120 grados que les decía. Y aquí en este caso, por ejemplo, en B3, para simplificar, pusieron más 2pi tercios sobre 3, que sería este signo positivo. Y acá de este lado, si ponemos un signo negativo, llegaríamos a esta orientación, la orientación donde se encuentra el vector V2. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en mente, nosotros podemos construir ahora en Excel precisamente estas formas de onda, estas que tenemos aquí, para tratar de disipar alguna duda que pudiera quedar hasta el momento sobre los distintos conceptos que hemos estado revisando. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, esta señal que tenemos aquí, V0, va a ser la amplitud de nuestra señal. Este valor que tenemos aquí, omega t, es la frecuencia angular con la que está repitiéndose esta forma de onda por unidad de tiempo. Cuando pase un segundo, esta forma de onda ya se repitió, en este caso 60 veces o 60 ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos en nuestra hoja de Excel colocar por un lado, necesitamos la amplitud de V1, la amplitud de V2 y la amplitud de V3. Esas amplitudes para este ejemplo van a ser las mismas. Si cambian las mediciones que nosotros hagamos en nuestra instalación eléctrica, pues cambian las amplitudes, pero ahorita para este ejemplo dejemos este valor que tenemos aquí. Y esa magnitud tendrá unidades de voltios. Ahora necesitamos también el ángulo de fase. El ángulo de fase de la señal 1, el ángulo de fase de la señal 2 y la fase 3. Podemos expresarlo en radianes o en grados, cualquiera de los dos, no hay problema. Excel trabaja con ángulos expresados en radianes, entonces probablemente nos convenga expresarlo en radianes. Si no, hacemos las conversiones, no hay problema. Entonces esto va a estar expresado en radianes. La fase 1 tiene un desfasamiento angular de 0 grados o de 0 radianes. Esta tiene un desfasamiento angular de 2 por pi sobre 3 radianes. Y dependiendo de esta representación gráfica, como podemos observar, o le sumamos de manera negativa otra vez el mismo ángulo, otros 2pi tercios radianes en esta dirección, o sumamos 2pi radianes para que tengamos este desfasamiento angular en esta otra dirección. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces ya tenemos las amplitudes, ya tenemos las fases, podemos empezar a graficar las formas de onda. Lo que necesitamos es, por un lado, tener el tiempo expresado en segundos. Y ese tiempo expresado en segundos, nosotros discretizamos o ponemos el periodo de tiempo como queramos. Un periodo de muestreo que va a ser un incremento. Eso va a ser en segundos, y ese incremento en segundos va a ser igual a más este periodo entre 20.
y este va a ser el incremento en tiempo que vamos a tener entre una muestra y otra de la representación gráfica o digitalización que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a tener aquí un tiempo 0. Al tiempo 0 le vamos a sumar este incremento o periodo de muestreo, y este valor lo vamos a dejar fijo. La tecla F4 se decapita esa celda, y ahora lo que vamos a hacer es replicar esta fórmula. Ahora, por otro lado, vamos a tener la señal V1 que va a estar expresada en voltios, la señal V2 que va a estar expresada en voltios, y la señal V3 de igual forma expresada en voltios. Ahora, si recordamos, necesitamos tener la frecuencia angular multiplicada por el tiempo menos o más el ángulo de fase. Esta primer señal no tiene un ángulo de fase, su ángulo de fase es 0, por eso aquí no aparece otro término como argumento de la función senoidal. Entonces, en el caso de esta primer señal, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: necesitamos tomar la amplitud de nuestra forma de onda, que serían los 169.70 volts. Esa es la amplitud de la señal V1, y este valor lo vamos a dejar fijo presionando la tecla F4. Ahora, ese valor vamos a multiplicarlo por la señal, vamos a multiplicarlo por la función seno, y como argumento de la función seno vamos a colocar la frecuencia angular, que es la cantidad de ciclos que van a ocurrir por unidad de tiempo. En este caso sería la frecuencia, la cantidad de ciclos. De igual forma la multiplicamos, de igual forma presionamos F4 para dejar ese valor fijo. A ese valor, que es la cantidad de ciclos, la multiplicamos por un ciclo completo, que serían los 360 grados o 2 pi radianes. Si en la calculadora o si en la operación vamos a trabajar con grados, aquí en lugar de colocar 2 pi radianes deberíamos de colocar 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, como esta función seno de Excel trabaja con radianes, necesitamos multiplicar la frecuencia expresada en Hertz, que es la cantidad de ciclos que se van a repetir por unidad de tiempo, multiplicado por 2 pi radianes, que sería un ciclo completo o un círculo completo. Dejamos aquí, y esta fórmula la replicamos hasta el final. Nos hace falta multiplicar por el tiempo. Multiplicamos por el tiempo que tenemos aquí. Y ahora sí, replicamos la fórmula. Conforme pasa el tiempo, esta señal está variando entre un valor positivo y un valor negativo. Para nosotros ir observando nuestra forma de onda, voy a insertar un gráfico de estos que tienen los puntos suavizados, y ahorita lo que está observando mi gráfico voy a cortarlo y lo voy a pegar en otra hoja. Es la señal que tenemos hasta ahorita, que sería la señal de 60 Hz.
Aquí todavía no llega a un segundo, pero si extendemos esta señal hasta un segundo, deberíamos de contar 60 ciclos. Aquí apenas va 1, 2, 3, nos podemos seguir y hasta que lleguemos al 1 completaremos 60 ciclos de esta forma de onda, ¿de acuerdo? De momento lo voy a dejar así para terminar el ejercicio. Esta siguiente fórmula va a ser más o menos la misma a la primera, solo que ahora la amplitud que vamos a tomar va a corresponder a la amplitud de voltaje de la señal número 2. Y aquí dejamos con F4 ese valor fijo. La frecuencia sigue siendo la misma por 2 pi radianes y el tiempo sigue siendo el mismo, este tiempo de acá, para que se grafiquen en la misma escala de tiempo. De igual forma repetimos esta señal. Y si nos cambiamos acá, aquí hice algo raro. Ya. El tiempo es este de acá. Y vamos a dejarlo igual fijo. F4. La columna sí, el número no. Ahora nos regresamos acá. Y ahorita tiene la misma forma de onda. ¿Por qué? Porque a esta señal nos hace falta agregarle el ángulo de fase. Entonces a este término le sumamos ahora el ángulo de fase, que sería este ángulo que tenemos aquí. Ya está en radianes, que es la unidad que requiere esta función seno aquí en Excel. Si trabajara con grados, tendríamos que expresar este ángulo de fase en términos de grados. Entonces dejamos ese valor. Ese valor va a ser también una constante, entonces B10 con F4 lo dejamos fijo. Y replicamos la fórmula. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos ese desfasamiento angular de los 120 grados que comentábamos. ¿Cómo podemos observar esos 120 grados? Observen la señal azul. La señal azul en este punto cumplió un ciclo que corresponde a 360 grados. Aquí está a la mitad de ese ciclo, entonces aquí tenemos un desfasamiento o un ángulo eléctrico de 180 grados. En este punto tenemos un desplazamiento angular de 90 grados y entre los 90 y los 180 se encuentran esos 120 grados. Por eso este desfasamiento que tenemos aquí son los 120 grados que habíamos comentado. Finalmente, la señal número 3. Voy a copiar la misma fórmula y le voy a hacer algunos cambios. De 7, ahora vamos a cambiar por la amplitud B3. La amplitud de la línea 3, que es la celda B8, con F4 dejamos fijo ese valor. Esta señal de acá, que es la frecuencia, sigue siendo la misma. La multiplicamos por 2pi por esta señal que está aquí, es el tiempo, que es el correcto, más el ángulo de fase. Este ángulo de fase pues va a cambiar ahora. Entonces el ángulo de fase va a ser el de la fase 3 y este sí va a ser una constante. Lo dejamos fijo con la tecla F4. Presionamos Enter, replicamos esta fórmula. Nos regresamos a la hoja 2 y en la hoja 2 observen cómo nuestra gráfica, nuestras señales
se encuentran desfasadas de forma tal que están separadas a la misma distancia, que son los 120 grados eléctricos que comentábamos. Así es como generamos el voltaje de corriente alterna. Estas son las tres fases que tenemos en una instalación eléctrica trifásica, y la única cosa que está cambiando entre una señal y otra pues es el ángulo de fase. Hace unos días alguno de ustedes me contactaba preguntándome sobre la instalación de un calentador eléctrico que trabajaba a dos fases y tenía la duda de cómo podría identificar una fase respecto a la otra con un multímetro. La respuesta es que pues en principio no puede, porque con el multímetro lo que está midiendo solo son diferencias de potencial eléctrico, no está midiendo el ángulo de fase. Lo que sí puede hacer es identificar dónde hay una fase, dónde hay otra fase, y si esas fases son distintas y no corresponden a la misma fase, al momento que conecte la carga eléctrica, en la carga eléctrica debería de observar ese voltaje bifásico. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de los comentarios y conocer tu opinión acerca del contenido que generamos. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y compartiendo el video para que de esa forma podamos llegar a más personas. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto. Bye.